no existía la manzanilla. Ustedes, fíjense lo que hemos dicho antes de la rivalidad ridícula que no debe existir, y de hecho vamos a luchar contra ella entre Sevilla y Sanlúcar. No tiene sentido, precisamente por eso estamos aquí río arriba en el Ateneo y en la capital, en Sevilla. Con Jerez nos pasa lo mismo. Cuando hemos editado este sello, distintas bodegas y distintas instituciones nos han dicho que por qué no ponemos un vino de manzanilla de Sanlúcar. Bueno, porque no estamos haciendo publicidad de la manzanilla de Sanlúcar. A otros harán la publicidad. Nosotros tenemos que decir que en las bodegas de la expedición iba lo que se denominaba en la época vino viejo de Jerez, y que muchos de ellos llevaban los sellos del duque de Medina Sidonia, porque como ustedes saben tenía la preponderancia y todo el control de la zona. Pero yo, como ya les ha avanzado el especialista en vinos de la zona de Jerez, es mi amigo y compañero de patronato Rafael, yo voy a permitirme que él se alargue un poquito en cuanto al sello dedicado al vino viejo de Jerez. Gracias, Eduardo. Sí. Bueno, gracias, Eduardo. Decirte que para mí este sello es muy importante y muy especial. Llevo toda mi vida trabajando sobre la historiografía de las bodegas, la historiografía de los vinos, la estética de la publicidad de los vinos, y es un sello muy emotivo para mí. Un fondo negro, las andanas de las botas igualando a las andanas de los barcos. En este caso, vino viejo de Jerez. ¿Por qué? Porque era lo que se encontraba en este caso en los papiros. Cuando vamos al archivo de Indias e investigamos, se embarcaba vino viejo de Jerez. Eso no significa que no entraran vinos de la provincia o vinos de la comarca. Sí, entraron vinos de Sanlúcar, vinos viejos de Sanlúcar, vinos amontillados y vinos de otro tipo, y vinos incluso del puerto de Santa María y de Chiclana, seguro, e incluso holandas de aguardiente de cualquier otra población. Y en este caso, bajo un fondo negro, tenemos una copa esterilizada, de esa que han sacado el Consejo Regulador ahora y que está dándole una estética preciosa a nuestros vinos, de un vino de crianza, en este caso oxidativa. Es interesante saber que de los 5 galeones que salieron de la denominada como la expedición al fin del mundo, dispuestos a realizar la mayor epopeya conocida hasta el día de hoy, iban cargados con 353 barriles y 417 botas de vino de Jerez, como base fundamental en la alimentación de la marinería. Según el capitán de navío don Luis Moyá, los marineros tenían derecho a media azumbre diaria, que equivale a 1 litro de vino, repartidos en 4 de cuartillos. Fíjense qué dato más significativo: el costo del vino que fue a parar en las naves que dieron la vuelta al mundo, en maravedíes, actualmente sería unos 60.000 euros. O sea, estamos hablando de unas cantidades enormes, ¿no?, de dinero, las que se gasta la Armada y los que abanderan el proyecto para meter vinos dentro del barco, que era tan importante como, primero, no solo porque ya era parte de la alimentación, sino como incluso para mantener un poco, para sanar incluso problemas de salud, ¿verdad? Entonces, es una pincelada que creo que es muy interesante. Dentro de los vinos de Jerez, en la circunnavegación y en el viaje de Indias, hay 2 trabajos muy interesantes, que es el de Luis Moyá, y está también otro que ha sido publicado, un libro que se ha publicado el año pasado, que son las actas del primer ciclo de conferencias en el Castillo de Santiago sobre el 5º centenario en Sanlúcar, donde he publicado un artículo que ha sido publicado junto a otros especialistas de la materia, donde sí se habla, en este caso, de la cromolitografía vinatera en la carrera de Indias y en la circunnavegación. Tocamos toda la temática indiana y americanista como publicística en los vinos de Jerez en los siglos XIX y XX. Y ahora sí, ahora el sello de Tenerife. Siga usted, caballero. Bueno, el sello dedicado a la ciudad de Tenerife, lo hemos hecho evidentemente porque es una escala, y como forma parte de las ciudades magallánicas junto con Granadilla. La escuadra fondeó frente a la costa tinerfeña como primera escala del viaje el 26 de septiembre de 1519, que no era una ciudad en sí. Estamos hablando era en sí el puerto de la laguna, y que además estaba habitada por varios centenares de habitantes. Hay un dato muy interesante que lo ha sacado el cronista de Tenerife, que es don Luis Cola Benítez, y es que para evitar en este caso que los navíos portugueses, la flota había partido, se habían en este caso situado en Tenerife,
Después habían pasado a otra zona para evitar la persecución de los barcos piratas del momento, pero hay un dato muy interesante que no había salido antes a la luz y que sale ahora. Y es que este señor nos habla de que, estando las naves en Sanlúcar, donde se pertrechan y están más de 40 días antes de que salen por la proa, evidentemente se adecuan para el viaje, cargan desde los vinos hasta quincalla y por supuesto agua, carbón, maderas, etc. Y es muy significativo que 6 días después, a la llegada a Tenerife, vuelven a hacer una escala para habituarse a hacer un nuevo habituallamiento. Es algo que no se ha estudiado todavía y que puede ver que pudo haber algún tipo de problema, porque no es normal que después de tantos días en Sanlúcar, donde se pertrechan las naves, 6 días después hagan escala en Tenerife y en este caso vuelvan a pertrechar las naves. Es algo que todavía está por estudiar y me imagino que en este caso don Luis Cola Benítez dará alguna pista más. Creo que la ciudad de Tenerife, que también está en pleno preparativo de ese 5º centenario, tiene todavía muchas cosas que contar, sobre todo con puntos tan interesantes como este. Pues este es el sello que se le dedica desde Fundación a la ciudad de Tenerife. Y en este caso, bueno, aquí hablamos un poquito, en este caso también hace don Luis un hincapié porque hay un marinero llamado Pedro de Tenerife que embarcó en dicha expedición y se piensa que pudo ser un experto en la pez, que es la resina usada para calafatear los barcos. Este señor fue apresado por los portugueses en Cabo Verde y liberado unos meses después. Es un dato también muy interesante ya estudiar, porque también hubo personalidades embarcadas en este caso de Tenerife. Y ahora sí, pasamos al último sello. Sí, este es el último sello de momento editado, que corresponde, como ustedes ven, al Cabo de San Agustín. Como lo decíamos antes en el mapa mundi, esto no fue escala, este cabo no fue escala, pero sí se produce avistamiento, que es la primera tierra que visualiza la expedición una vez cruzado el Océano Atlántico, y por eso el criterio nuestro es reflejar en la edición de los sellos tanto las escalas como los avistamientos. Este sello dedicado al Cabo de San Agustín, donde avistaron el 29 de noviembre de 1519 y que se traduce y se explica por Francisco Albo y el diario de a bordo de Antonio de Pigafetta. Y pasa Rafael, por favor. Y a partir de ahí lo que tenemos que decirles es que continúa la recopilación de información a través de gráficos, como decía Ángel antes, a través de documentos que nos reflejen de manera breve, fácil y digerible a través de un sello que ustedes saben que es de un tamaño muy pequeñito, dar la imagen suficiente para llamar la atención sobre ese punto que intentamos reivindicar y recordar al respecto de la significancia en la ruta de la vuelta al mundo. Eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora con respecto a la bahía de Santa Lucía, el Río de la Plata y al puerto de San Julián en primer término. Estas ediciones se harán cada 2 meses para, con el ánimo de poder tener completa toda la colección de sellos de toda esta expedición, toda esta navegación, a mediados del año 2019. Y bueno, este es otro de los sonetos que yo, con permiso del señor mantenedor, les recito a ustedes, que está también pintado en el zaguán de la Fundación y que no hace sino recoger en un soneto todo lo que puede significar para nosotros la tierra donde nos trajeron al mundo. Y dice así: huele a jazmín, a bogavante, a brea, a paciencia hortelana y campesina, a arcángeles de aceite en la cocina, a muchacha asomada a la azotea. Huele a limón, a gallo de pelea, estero y a guitarra, luz marina, a lance pescador, a voz salina que sube cuando sube la marea. A pergamino huele a historia, a nombres que subieron a la gloria, a guitarra y compás, a sol poniente, a incienso y devoción. Huele a rosario, a navazo y trigal, a pan diario, a rosa y mirabrás. Huele a su gente. Eso es Sanlúcar de Barrameda. Bueno. Para concluir, nosotros somos unos fervientes seguidores y admiradores de la obra cervantina y, como no, de nuestro Don Quijote de la Mancha. Esta escultura de Don Quijote está a las puertas del Museo de Cervantes en Alcalá de Henares y lo hemos traído con el permiso de Don Miguel a las playas de Sanlúcar y lo hemos puesto sentado en bajo de guía con el coto detrás. La figura de Don Quijote de la Mancha, ese caballero andante que recorre las Castillas, recorre Andalucía, recorre las playas de Sanlúcar,
recorre los arenales del río y recoge toda esa vida cervantina, y desde Don Miguel de Cervantes, que hace en Sevilla con López de Haro, lo que hace es trasladar toda esa aventura y esa picaresca a través del libro de caballerías. Bien es verdad que es en año posterior, cuando nace Don Miguel, 1547, y cuando se edita en 1605 la primera parte, pero no deja de ser otra epopeya, otra significativa aventura a lo largo de esa ciudad, de esas ventas y de esas propuestas que nos hacen, como la vida misma, que es Don Quijote de la Mancha, y que para nosotros tiene una similitud absoluta con la primera vuelta al mundo. Por eso acompañamos a la primera vuelta al mundo con Don Quijote de la Mancha, el caballero de la triste figura. Bueno, pues, sí, es que, sí, aprobar. La primera pregunta que quería hacerle, porque es un libro, esta crónica es una maravilla de Antonio Pigafetta. ¿Tiene usted pensado hacer un homenaje a este cronista italiano por esta maravillosa labor que sin ella no hubiéramos podido conocer nada? Señor presidente, no habría que hacerle un homenaje solo, habría que hacerle un monumento, claro. Habría que hacerle una gran escultura. Nosotros somos proponedores, generamos propuestas y las ofrecemos a quien quiera, a quien tenga oídos que oiga, como se suele decir. Los recursos nuestros son limitados, pero las ideas y las ganas y las propuestas y las ilusiones son infinitas. A partir de las redes sociales nosotros divulgamos y proponemos un montón de cosas. En manos está de los excelentísimos alcaldes de todas las ciudades que nos rodean el hacerse eco de estas propuestas, porque cada escultura, ya hemos hecho una en Sanlúcar, en Baguadilla, y cuesta una fortuna. Entonces tenemos para una fortuna, pero para dos fortunas no tenemos. Así que la propuesta, siguiendo la pregunta del señor presidente, pues sí, ojalá se haga un monumento como poco al señor don Antonio Pigafetta. Sí, además hace una descripción detalladísima. Aquí hay varios médicos, estamos varios médicos, mi María, lo veo allí, y desde mi punto de vista como médico, es una auténtica maravilla cómo estas personas, 3 años, están en unas condiciones paupérrimas, con unos medios escasísimos, llevaban vino, la verdad es que se tenían que hacer... El vino alegra el espíritu, ha dicho claro. Rafael que como alimento, yo creo que también que como refrigerio, claro, claro. Y alegrador del ánimo. No solo de vino vive el hombre. Entonces, al respecto, ¿qué podría manifestar de estos 18 personas que llegan vivos? Bueno, porque son unos resistidores, es decir, murieron en batalla muchos de ellos, pero otros murieron de escorbuto, otros murieron de hambre, otros murieron porque no tenían las medidas de mantenimiento de los alimentos que tanto la medicina y la farmacología y la química ha desarrollado posteriormente, e incluso con la Armada Invencible, ¿no? Uno de los problemas parece ser que tampoco el acopio de Magdalena fue lo ideal, o de esos bollitos y tal, y que una de las partes preponderantes era que era un desastre el mantenimiento de la bodega y de la alimentación, con lo cual, evidentemente, como usted dice, ese éxito de un capital humano que va a otro, si no se le tiene bien alimentado, pues ni se es fuerte, ni se es poderoso, ni se es activo, ni se está en pleno rendimiento. Cuando alguien no está en pleno rendimiento a lo largo del día, pues ya sabemos lo que nos pasa cuando cada uno acude a su trabajo a las 10 sin ánimo y sin alimentación. No solo de soneto, presidente, no solo de sello, Rafael Eduardo, vive el hombre. Hay un género literario que se ha perdido. ¿Por qué razón se ha perdido? No lo sé. Y ahora con el WhatsApp más se va a perder, que es el género lírico de las cartas, de la correspondencia. Ya no escribimos, porque con poner, ah, sí, qué bien, pasa para allá. Pasa para allá significa, ahí va el WhatsApp. Con lo cual no nos detenemos muchas veces ni a pensar lo que hemos escrito. Sustituimos nuestras palabras de nuestro bellísimo lenguaje, para mí el mejor del mundo, por signos que no vienen a cuento. Pero don Eduardo ha traído una cosa que nos va a hacer recordar algo muy importante sobre lo que estoy diciendo, y es la carta que nos va a leer. Bueno, es la carta que escribe Juan Sebastián Elcano a la entrada en su bahía, en la bahía de Sanlúcar de Barrameda, ese 6 de septiembre de 1522. Y este Juan Sebastián Elcano, que era yo creo que hasta un aristócrata del País Vasco, venido menos, arruinado, por eso se mete en esta expedición para conseguir fortuna,
esta persona ilustrada se traduce en esta carta que le escribe al rey de España reivindicando lo que ha hecho y para que se le tenga en cuenta que no simplemente han sido 18 navegantes después de 3 años y 3 nativos de Tidor, que eso no suele aparecer por las placas conmemorativas, 18 navegantes más 3 nativos de Tidor, y lo que le dice al rey sentado en ese pupitre a bordo de la nao Victoria, y le dice, o le decía: muy alta, ilustrísima majestad, sabrá vuestra alta majestad cómo hemos llegado 18 hombres solamente con una de las 5 naves que vuestra majestad mandó a descubrir la especiería con el capitán Fernando de Magallanes, que gloria haya, y porque vuestra majestad tenga noticia de las principales cosas que hemos pasado. Brevemente escribo esta y digo: primeramente llegamos a los 45 grados al sur de la línea equinoccial, donde hallamos un estrecho que pasaba por la tierra firme de vuestra majestad al mar de la India, el cual estrecho es de 100 leguas, del cual desembocamos y en tiempo de 3 meses y 20 días, teniendo vientos favorables, no encontramos tierra alguna, sino solo 2 islas deshabitadas y pequeñas, y después llegamos a un archipiélago de muchas islas bastante ricas de oro. Faltónos, por su muerte, el dicho capitán Fernando de Magallanes con muchos otros, y por no poder navegar por la falta de gente, habiendo quedado muy pocos, deshicimos una de las naves y con las 2 restantes navegamos de isla en isla, viendo modo de arribar, con la gracia de Dios, a las islas de Maluco, lo que ocurrió al cabo de 8 meses de haber sucedido la muerte de dicho capitán, y allí cargamos las 2 naves de especiería. Ha de saber vuestra majestad cómo, navegando hacia las dichas islas del Maluco, descubrimos el alcanfor, la canela y perlas. Deseando partir de las dichas islas del Maluco a la vuelta de España, se descubrió una grandísima vía de agua en una de las naves, de tal modo que no se podía remediar sin descargarla, y pasando el tiempo en el que las naves navegaban para Zaba y Melra, resolvimos o morir, o con toda honra servir a vuestra majestad, para hacerle sabidor del dicho descubrimiento, partir con una sola nave, estando en tal estado por causa de la broma que solo Dios lo sabe. En este camino descubrimos muchas islas riquísimas, entre las cuales descubrimos Abandán, donde se dan el jengibre y la nuez moscada, y Zaba, donde se cría la pimienta, y Timor, donde crece el sándalo, y en todas las sobredichas islas hay infinito jengibre. La nuestra, de todas, y estas producciones, recogidas en las islas mismas en las que se dan, traemos para mostrar a vuestra majestad la paz y amistad de todos los reyes y señores de aquellas islas, firmadas por sus propias manos. Traemos para vuestra majestad, pues desean servirle y obedecer como a su rey y señor natural. Habiendo partido de la última de aquellas islas en 5 meses, sin comer más que trigo y arroz, y bebiendo solo agua, no tocamos en tierra alguna, por temor al rey de Portugal, que tiene ordenado en todos sus dominios de tomar esta armada, a fin de que vuestra majestad no tenga noticias de ella, y así se nos murieron de hambre 22 hombres, por lo cual, y la falta de vituallas, arribamos a la isla de Cabo Verde, donde el gobernador de ella me apresó el batel con 13 hombres y quería llevarme junto con todos mis hombres en una nave que volvía de Calicut a Portugal, cargada de especiería, diciendo que solo los portugueses podían descubrir la especiería. Y a ese intento armó 4 naves para apresarme, pero resolvimos de común acuerdo morir antes que caer en manos de los portugueses, y así, con grandísimo trabajo de la bomba, bajo la sentina, que de día y de noche no hacíamos otra cosa que echar fuera el agua, estando tan extenuados como hombre alguno lo ha estado, con la ayuda de Dios y de Nuestra Señora. Después de pasados 3 años dimos fondo en la bahía de San Lucas. Por tanto, suplico a vuestra alta majestad que provea con el rey de Portugal la libertad de aquellos 13 hombres que tanto tiempo le han servido, y sabrá vuestra majestad de aquello que más debemos estimar y temer, es que hemos descubierto y dado la vuelta a toda la redondez del mundo, que yendo para el occidente hayamos regresado por el oriente.
suplico a vuestra majestad, por los muchos trabajos, sudores, hambre y sed, frío y calor, que esta gente ha padecido en servicio de vuestra majestad, les haga merced de la cuarta y de la veintena de sus efectos, y de lo que consiguió y trae. Y con todos eso, besando los pies y manos de vuestra alta majestad, a bordo de la nave Victoria, en Sanlúcar, a 6 días del mes de septiembre de 1522. Juan Sebastián Elcano. Muchísimas gracias, queridos amigos. El Ateneo está profundamente agradecido, ya que hemos conocido en el día de hoy no solamente estos sellos maravillosos que se irán ampliando. He hecho la propuesta de elección perfecta y que seguro va a ir para adelante. Y agradecer la presencia de don Eduardo Domínguez Lobato Rubio, presidente de la Fundación Domínguez Lobato, que hemos conocido perfectamente, ya cuando vayamos a Sanlúcar, allí. Tiene usted su casa. Muchas gracias, aquí a tener la suya. Y agradecer también la presencia de don Rafael Montaño García, que es secretario del patronato, un hombre historiador, un hombre que conoce perfectamente el tema no solamente del vino, sino una amplísima Un placer estar con vosotros. lección que nos ha dado. Muchas gracias, don Ángel Alberto, gracias por haber traído aquí a estos caballeros que saben dónde tienen su casa, en el Ateneo de Sevilla. Y bueno, hay muchas autoridades aquí, yo le agradezco su presencia y hemos aprendido todos mucho. Yo el primero. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Terminamos la sesión.